cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno de esos textos cuna, de esos textos basales de la humanidad. Es una teogonía, es un mito creativo sumamente importante. De lo que vamos a hablar sabemos poco, sabemos algunas cosas, pero sabemos poco porque mucho está perdido en la niebla de la historia y está por descubrirse. Vamos a hablar un poquito de ese mundo que ya habíamos en cierta manera empezado a esbozar con una de las discusiones que tuvimos acá. Recuerde usted cuando hablábamos con Noah Kramer de que la historia empieza en Sumer. Bueno, nos vamos a ir a uno de los mitos creativos más importantes que tiene la humanidad, de los más antiguos. Se data educadamente, aproximadamente se puede decir unos 2000 y tantos años antes de Cristo. Se asume que puede ser en la transición del periodo sumerio al periodo acadio, ya con el primero de los imperios de Sargón, etcétera. Estoy hablando en concreto de este texto, el Enuma Elish. El Enuma Elish, que no significa otra cosa sino el comienzo del poema, está en 7 tablillas cuando dice cuando en lo alto. Eso es lo que significa Enuma Elish. Tengo varias ediciones y esto a propósito de que un texto tan importante no puede nunca uno considerar que alguna sea la definitiva. Puedo sí permitirme recomendar una u otra, pero tengo esa de la que tiene la editorial Trota, que está a cargo de Luis Felipe Mateu y Adelina Milet Alba. Perdón, ustedes la tenían un poco fuera de foco, ahí está. Ahí pueden ver. Luis Feliu Mateo y Adelina Milet Alba. Esta la recomiendo muy especialmente, muy buen trabajo, muy prolijo, como suelen ser las ediciones de Trota, que hace muy bonitas ediciones, muy buen papel y además una calidad de estudio bien importante. Está esta, que también es un clásico, está en los clásicos del pensamiento de Tecnos, del profesor Lara Peinado, un experto en la materia, huelga decir cualquier cosa sobre él, porque tiene varios textos especializados en Sumer, él tiene sobre Gilgamesh, tiene diversos textos muy importantes todos. Aquí se dedica al poema babilónico de la creación, me parece que el título es bastante acertado como lo pone Lara Peinado, y tiene sendo estudio. En sí mismo el texto es poquito, en el caso aquí Lara Peinado se lanza un estudio bastante importante también y extenso, con mucha bibliografía, etcétera. Tengo también una versión en inglés que pude adquirir a muy bajo precio acá. Y esto sobre todo está aquí, lo pueden ver, aquí dice el Enuma Elish, la creación, la épica de la creación babilónica, y también incluye el Atrahasis, que es el primer mito de la inundación, ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí se habla del diluvio como uno de los mitos. Este es otro de los grandes textos, se asumen como textos muy importantes, esa tríada, el Enuma Elish, el Atrahasis y el poema de Gilgamesh, que también esperamos poder dedicarle acá una audición, si el tiempo lo permite, en otro momento. Hoy nos vamos a quedar con el de Enuma Elish. Yo les decía, el trabajo del Arapeinado es excelente, pero a veces es un poco denso. Él no concede, va directo y asume que el lector está tan interesado como él en el tema, de manera que se mete en profundidades y a veces es difícil para quien no esté muy versado en la materia seguirle los pasos. Sin embargo, es recomendable, además es una edición bastante económica y está bastante bien hecha, como suelen ser los trabajos de estos clásicos del pensamiento, con muchísimas notas al final del texto, etcétera. Yo voy a usar para casi todo lo que vamos a hacer hoy este texto de Trota porque me parece que es el más pedagógico de los tres, es decir, es el que asume que el lector va a un primer encuentro con el texto, que tiene alguna idea previa sobre el tema, pero que no sabe todos los elementos de los cuales hay que hablar. Y entonces aquí entramos en materia. La que yo tengo noción como la copia más importante, yo la había visto en el Museo Británico, es la que se encontró de las 7 tablillas, porque son 7 tablillas las que enumeran este proceso de la consolidación, primero de la creación del mundo y luego la consolidación de un Dios que va a tener muchísima importancia a lo largo del desarrollo de las diversas dinastías que se sucedieron en Mesopotamia, tanto los sumerios, los acadios, luego los casitas, luego los asirios. Es decir, va a haber un Dios allí que va a tener una inmanencia perpetua por mucho tiempo, que es Marduk, cuyo personaje resalta en el Enuma Elish. Si bien es cierto que la primera tablilla se va al proceso de la creación y nos narran los procesos muy interesantes, cómo se hace esta teogonía y la creación del mundo, además, que en este caso es antitética a la de la Biblia, porque en la Biblia usted tiene un Dios que crea las cosas. Aquí hay un montón de situaciones, un caos acuático que va creando las deidades, ¿no? Que se dividen las aguas, etcétera. Sin embargo, es opinión de muchísimos expertos y también
también de quien les habla que mucho del mito que se pone en Génesis y de las creaciones que están allí implícitas toman de esta situación babilónica, ya que, por supuesto, el pueblo hebreo viene con una cantidad de impronta de todos los territorios de Babilonia donde estuvo y deambuló durante mucho tiempo, de manera que desde Abraham en adelante la influencia se debe haber sentido, asumiendo a Abraham como un personaje histórico, por supuesto. O la persona que haya sido tiene que haber tenido una influencia importante de toda esta zona en civilizaciones que antecedían a este pueblo en muchísimo más tiempo, que tenían 3 y 4 mil años en la región. Entonces es muy importante entender primero eso. Son 7 tablillas que nos dan. Fueron descubiertas, yo tengo, les decía, las de Asurbanipal, la biblioteca de Asurbanipal, que es un sujeto muy posterior, estamos hablando de un sujeto ya del siglo 7 antes de Cristo. Fíjense que les estaba hablando algo, antes eran 2000 años, ahora me vine 700 años. Esto porque las tablillas que se han encontrado son esas. Sin embargo, los profesores Feliu Mateo y Adelina Milet, ellos hacen acá un esclarecimiento de las fuentes que utilizan. En mi caso, les repito, la que me venía más a la memoria era la que siempre se ha citado, que es la que se encontró en la biblioteca Asurbanipal, que pertenecía a todo este imperio asirio. Es un sujeto que tenía la avidez cultural de buscar distintos tipos de fuentes y agruparlas en lo que se llamó la biblioteca así de Asurbanipal. Buscaba eso y vamos a citar porque tuvieron la previsión estos dos investigadores de colocar un pedacito de una de las cartas de Asurbanipal en donde habla a uno de sus empleados, uno de los seguidores al respecto. Entonces voy entrándoles ya en materia en ese sentido. Les decía, hay unas similitudes con el relato bíblico, sobre todo el relato del Génesis. Recuérdense que estamos hablando acá de estas son cosas realmente complicadas. Complicadas no porque sean difíciles, sino porque han sido textos que se han ido enriqueciendo durante mucho tiempo y son fenómenos que tratan de explicar el mundo desde el punto de vista de esas culturas primigenias. Entonces, tenemos a los elementos conformándose como deidades. El propio Génesis es sumamente complejo. Si usted le mete la lupa al Génesis de la Biblia hebrea, por ejemplo, el hombre tiene dos mitos creativos. En una parte se dice que Dios creó un hombre y una mujer. Después en otra parte se dice, no, Dios agarró a Adán, lo durmió y le sacó una costilla y hizo una mujer. Entonces, una mujer sería una fracción de un hombre. Usted se da cuenta que hubo gente que fue metiéndole la mano al texto de diversas maneras. Lo propio se puede decir de algo como el Enuma Elish, por supuesto. Es un texto importante, un texto basal, pero que tuvo durante el devenir histórico de mucho tiempo y las clases sacerdotales que lo fueron manejando, seguramente algunas intervenciones. Sin embargo, hay que entenderlo como lo que es, como un texto sumamente esclarecedor para ver cómo era la perspectiva y además ese légamo, esas cosas basales que las culturas empiezan a tratar de explicar, ese fenómeno de las grandes aguas, ¿no? De cómo se separan las aguas del caos primigenio, eso lo encuentra usted también en la Biblia, ¿no? En los primeros monstruos, los primeros fenómenos, en la Biblia se habla de gigantes, se habla del leviatán, se habla de un behemoth, es decir, se habla de una cantidad de factores que no están claramente explicados y que sin embargo, en la medida en que el investigador pone la lupa y empieza a buscar raíces, las empieza a encontrar en mitos que antecedían a esos mitos, que fueron un poco más modernos, digámoslo así. Paso entonces adelante ya a darles la palabra a estos investigadores, porque me parece que ellos son muy didácticos. Esta edición, que no es la más económica, sin embargo es la que yo recomiendo porque me parece muy directa, ¿no? Y fíjense ustedes, estoy en la página 9 y paso a darle la palabra al texto con lo siguiente. Dice así la introducción de estos profesores. Las diversas civilizaciones que conformaron la Mesopotamia preclásica nos han dejado un inmenso legado de textos escritos sobre tablillas de barro, en escritura cuneiforme y en varias lenguas, fundamentalmente en sumerio y en acadio. La gran mayoría de estos textos son de carácter económico y administrativo. Recibos, contratos, listas, herencias, adopciones, cartas, etc. A pesar de todo, una pequeña parte de esta documentación corresponde a lo que los investigadores modernos llaman textos literarios. Y aquí tiene usted, fíjese qué importante la aseveración tan sencillamente explicada. Realmente si la escritura se inventa, no se inventa para las grandes poesías ni las grandes épicas, se inventa sobre todo para llevar contabilidad de los factores. Al principio, la primera función de la escritura es llevar las cuentas, saber y representar las cosas de manera que todo el mundo pudiese entenderlo. Entonces, luego de allí va pasando a otros usos un poco más elaborados, un poco más específicos. Sigo en la página 9.
Dentro de la literatura acadia, recuerdas el periodo acadio un poco posterior al periodo sumerio, ubíquese algo así, el periodo sumerio pudiéramos decir cualquier cosa entre 3500 al 2000, del 2000 en adelante empezamos a hablar ya de los acadios. Dentro de la literatura acadia en particular, hay diversas composiciones literarias que podríamos clasificar dentro del género de los mitos y la épica, que destacan por encima del resto de las composiciones que han sobrevivido hasta nuestros días. El poema de Gilgamesh, el mito del supersabio o Atrahasis, fue el que les decía con el diluvio, etc., y el poema babilónico de la creación Enuma Elis. Esas serían las tres piezas más destacadas de la literatura mítico-épica acadia. Ahí tiene usted pues una situación espaciotemporal de qué fue lo que sucedió en esa región y cómo entonces empieza a elaborarse este mito y su correspondiente teogonía, es decir, relato del nacimiento de las deidades, cómo fue que se produjeron, cómo fue que vinieron a aparecer y quiénes eran y qué representaban estos dioses en ese panteón acadio, sumerio acadio, pudiéramos decir. Dice así la página 10. Denominamos poema babilónico de la creación el largo poema épico escrito en acadio que generalmente se conoce como Enuma Elis en el ámbito de los estudios orientales. La expresión acadia, Enuma Elis, significa literalmente cuando en lo alto y se trata de las dos primeras palabras del poema. Para la traducción hemos utilizado las ediciones de Talón 2005, Kemmerer y Metzler 2012 y la largamente esperada edición de Lambert 2013. Ellos ponen acá todo el basamento de la traducción que ellos han hecho, que es propia, y es muy interesante, repetimos por eso, porque nos va llevando hacia esa versión. Yo les decía y hacía el anclaje con la que conozco, que era la que está en el Museo Británico, la de Surbanipal, etcétera, que es lo que uno conoce, las tablillas que las ha podido ver, etcétera, ¿no? Dice acá lo siguiente, en la página 12, todos los manuscritos que se conservan datan del primer milenio, los más antiguos proceden de Ashur y se pueden fechar alrededor del año 900. Los primeros manuscritos que se descubrieron de este poema proceden de Nínive y fueron exhumados durante la segunda mitad del siglo XIX por los pioneros Layard y Rassam, y el primero que empezó a descifrarlo fue Smith, G. Smith. En Nínive, la moderna Kuyunik, al lado de Mosul, en el actual Kurdistán, se encontró la llamada Biblioteca de Asurbanipal, la más grande y la más antigua biblioteca de la antigüedad, la cual se han podido recuperar en gran parte esos textos. Y aquí ponen entonces, fíjense ustedes, y esto me parece excelente de parte de estos investigadores, dice, en una carta dirigida a uno de los funcionarios, vemos cuáles eran los intereses de Asurbanipal en materia cultural. Asurbanipal era, por supuesto, un sujeto que estaba a cargo de un imperio y por supuesto había un interés militar, pero además había el interés de la cultura y de recoger de todas las partes donde ellos llegaban, recoger evidencias culturales. Perdón. Entonces, él le pone un mensaje, etcétera, etcétera, y al final dice esto, y me salto todo porque es un texto relativamente largo, dice lo siguiente. Busca también tablillas raras que tú conozcas, no disponibles en Asiria, y envíamelas. Ahora he escrito al administrador y al gobernador provincial y depositarás las tablillas en la oficina. Nadie podrá retener ninguna tablilla y si encuentras alguna tablilla o ritual que no te haya dicho, pero que creas que es adecuada para mi palacio, cógela y envíamela. Ya usted ve, pues, cómo es que este hombre entonces vino a tener una biblioteca, porque evidentemente, aparte de cualquier apropiación militar, geográfica que pudiese hacer, anexión de territorio, etcétera, estaba también el interés de tener cultura, de tener conocimiento, el valor del conocimiento, que es lo importante. De hecho, dice acá, y expanden estos investigadores en la página 13, en la ciudad de Nínive se recuperaron un total de 30.000 tablillas y fragmentos de tablillas. De estos 10.000 documentos, aproximadamente unos 5.000 corresponden a los textos de la llamada Biblioteca de Asurbanipal. Ya ven ustedes cómo este hombre pues le aprovechaba que le trajera las tablillas de todas partes, ¿no? En esta biblioteca se encontraron ejemplares de la gran mayoría de los textos literarios de la tradición babilónica que hoy conocemos como Enuma Elish, Gilgamesh, Atrahasis, el descenso de Ishtar a los infiernos y algunos de los mitos menores de creación que traducimos aquí mismo también. Entonces ellos presentan todo eso. Pero como usted puede ver, ahí está la génesis de lo que nosotros tenemos y estas tablillas, que repetimos, son solamente 7, pero que estos son, para decirlo en un lenguaje casi informático contemporáneo, son como hipervínculos. Entonces, imagínese usted
Cada cosa lo lleva a usted a un conocimiento de otra cosa que se vincula con algo más. Perdón. Es decir, usted va adquiriendo ideas e ideas sobre lo que se está hablando, porque repetimos, estamos sobre el légamo, sobre el barro fundacional de lo humano. Estos son mitos que han trascendido a nuestro tiempo, quizás no con la misma idiosincrasia o quizás con la misma ideología, pero han tenido reverberaciones sobre nuestras representaciones, nuestras deidades, nuestros dioses, nuestras religiones. Han tenido influencia de esas primeras teogonías, de esas primeras creaciones del mundo, en donde los factores vienen siendo básicamente los mismos. Están las aguas, está la luz, está la separación entre el día y la noche, una cantidad de factores que usted los encuentra en casi todas las religiones humanas, porque aluden precisamente a eso. Y cuando le digo casi todas, para no decir todas, sobre todo todas las antiguas, ¿no? Sigo adelante con lo que dice acá. Estoy en la página 14 y dice acá, dicen los investigadores, para repetir los nombres, Feliu Mateu y Milet Alba. Son las dos personas que hacen esto. Y dice, aunque el Enuma Eliz es un poema típicamente babilónico, conocemos la existencia de una versión asiria de la composición en la que el dios Marduk es sustituido sistemáticamente por Ashur, el dios nacional de Asiria. A pesar de ello, en Asiria hemos encontrado más manuscritos con la versión canónica, es decir, con Marduk como protagonista, que manuscritos de la versión asiria con Ashur como héroe. En realidad, solo se conservan 3 fragmentos de la versión asiria. Y esto tiene que ver con la imposición de las deidades como factor también de como coagulante político, ¿no? Las religiones han tenido siempre, no solo ahora, desde la antigüedad, un factor político concomitante, muy seguido a la vinculación de identidades, de grupos, etc. Entonces, tener una deidad, sea Marduk, sea Ashur, sea el nombre que sea, lo vincula a usted con una comunidad de personas a las cuales puede o no conocer directamente, pero va a tener inmediatamente una vinculación. Si usted dice cristianos, bueno, esos son los seguidores de las enseñanzas de Jesucristo, con todo y las múltiples variaciones que ha tenido, que tiene esta religión. Usted vincula directamente ya la enseñanza a la presencia de la idea de Jesucristo como el Hijo de Dios, como un Mesías enviado, etcétera, etcétera. Toda esa categoría vinculante. Aunque haya diferencias, aunque haya finezas o detalles, eso sería la sustancia de la creencia. En este caso, en principio Marduk se asume como esa deidad potente. De hecho, la tablilla número 7 se va solamente en los 50 nombres que se le dan a Marduk y que son nombres como denominaciones de su poder. No solamente nombre, sino por decirlo, invocación de una cualidad de su poder. Y aquí se registran 50. Sigo adelante. Dice acá, estoy un momentito que me perdí con las páginas, te lo estoy tratando de marcar. Paso a la situación de Marduk para ver qué es lo que ellos tratan de decir. Nos dice, durante el tercer milenio, estoy en la página 24, durante el tercer milenio y durante los 2 primeros siglos del segundo, las divinidades más prominentes del panteón sumero-acadio eran Anum, Enlil, Enki, Ea, Nihurstak e Inanna Ishtar. Durante el tercer milenio, Marduk es prácticamente desconocido. La figura de Marduk va paralela a la evolución de su ciudad, ¿no? Babilonia era una pequeña población prácticamente desconocida, muy inferior al resto de las ciudades que ostentaban el poder y protagonismo de la política, cultura y la religión, como Uruk, Ur, Lagash, Akkad, Eridu, Nippur, Kish, etc. Punto y pie de página todo esto. Recuerde que la Biblia le presenta a usted el relato que Abraham viene de la ciudad de Ur, ¿no? Entonces uno se da cuenta cómo hay unas vinculaciones enormes en toda esta región que es muy rica en diversas culturas y diversas poblaciones, ¿no? Sigo adelante en la página 24. No es hasta la subida del poder de Hammurabi en Babilonia, estamos hablando 1792, 1750, cuando la ciudad empieza a adquirir un protagonismo de primera magnitud en la política y en la cultura mesopotámica, protagonismo que ya no abandonaría hasta el final de la escritura cuneiforme. El destino y la evolución de Marduk van a la par con la de su ciudad, es decir, con la de Babilonia. La importancia política de la ciudad de Babilonia influye decisivamente en el ascenso de Marduk dentro del escalafón divino. El inicio del famoso código de Hammurabi, eso esperamos también poder dedicarle otra reseña, dice así: cuando Anum, el Altísimo, rey de los Anunnaku, y el divino Enlil, señor de los cielos y tierra, que prescribe los destinos del país, le otorgaron al divino Marduk, al hijo primogénito del dios Ea, la categoría de Enlil,
de todo el pueblo y lo magnificaron entre los Igigu. Es decir, ahí tiene usted la categoría de Dios, de ese Dios Marduk, como un primus inter pares, porque si bien es un panteón de diversas deidades, usted puede ver que como sucede, por ejemplo, en el caso de los griegos o en el caso de los romanos, había muchas, pero había deidades más importantes y sobre esas importantes había una que era usualmente vista como la más potente o la más poderosa de todas. En el caso de los griegos, huelga decirlo, fue el caso de Zeus, ¿no? Que se le llama el padre de los dioses. Y entonces los griegos establecen una cantidad de deidades y de semidioses y una cantidad de personajes basados todos en eso, aunque si bien Zeus tenía hermanos y era hijo de alguien, no era, no era en sí mismo ontológicamente o autogenerado, no lo era, pero se puede ver todo esto. En el caso de la creación acá, vemos como Marduk también, Marduk es hijo de unos dioses, pero él se convierte a sí mismo como en el dios poderoso y además es el que crea un montón de cosas, como vamos a ver. Sigo adelante, dice acá, yo había notado, fíjense ustedes acá, dice, Marduk evoluciona como figura divina paralelo al crecimiento de Babilonia como ciudad. Y ahí usted tiene perfectamente la duplicidad muy común entre política y religión en civilizaciones antiguas y también, ¿por qué no?, mucho de nuestro tiempo. Si bien en Occidente hemos separado religión y política y hay libertad de culto precisamente para que puedan existir diversas religiones, pues no se vincula el Estado con alguna, sin embargo, en algunos países, en algunas regiones, no es el caso. Seguimos acá. En la página 25 dice lo siguiente. Una inscripción del rey Samsuiluna, 1749-1712 a.C., el sucesor de Hammurabi, fue este señor Samsuiluna, al trono de Babilonia, arranca en unos términos muy similares a los que encontramos en el código de Hammurabi. Cuando Anum y Enlil, los reyes del cielo y de la tierra, miraron con alegría a Marduk, el primogénito de Ea, le dieron el señorío de las 4 regiones, le llamaron por su nombre supremo entre los Anunnaki y asentaron los fundamentos de Babilonia como los del cielo y los de la tierra. En aquellos días, Marduk, en el Nil de su país, el dios creador de la sabiduría. Entonces uno se da cuenta que se está cimentando la fuerza de esta deidad como la deidad tutelar tanto de la ciudad como del reino, ¿no? En las 2 inscripciones, Marduk es llamado primogénito de Ea. Probablemente esta afiliación también es un intento de legitimar e insertar en la cúpula del panteón a una divinidad que no tenía un linaje suficientemente noble. Y dice más, les leo otro pedacito. Tenemos que esperar 600 años para haber culminado el ascenso de Marduk a la cúspide del panteón. Posiblemente este ascenso es el fruto de un proceso que continuó durante el periodo de la dinastía casita entre 1570 y 1157 a.C., aunque desgraciadamente este periodo esté muy poco documentado. Es durante la segunda dinastía de Isin, 1156-1025, cuando Marduk asciende a la posición más alta del panteón. Conocemos una inscripción perteneciente al reinado de Nabucodonosor I, 1124-1103, que califica a Marduk como el rey de los dioses. Parece que es durante el reinado de este rey cuando se produjo el cambio definitivo. Hay un hecho histórico que podría justificar la entronación de Marduk. Se trata de la ya citada recuperación por parte de los ejércitos de Babilonia de la estatua de Marduk que había sido capturada como botín de guerra por los elamitas. En esta fecha, la mayoría de los autores sitúan la composición del Enuma Elish. Por lo tanto, el poema estaría insertado dentro de la corriente de renacimiento de Babilonia frente a sus enemigos exteriores. Esa es una hipótesis, eso que estamos escuchando allí es una hipótesis. Otras sitúan la creación del texto un poco anterior. Aquí habría una redacción. Recuerden que estos textos muchas veces tienen una vida oral muy extendida en clases sacerdotales, en diversas en diversas clases de la sociedad, en diversos grupos, hasta que luego se les canoniza, se les pone por escrito y al ponerse por escrito se les fija. Entonces, eso es complicado, porque ahí pasan a un otro nivel, ¿no? Seguimos adelante con más de la escritura, antes de darle ya la palabra al texto que hoy, repetimos, dedicamos a este libro, a este texto en particular, el Enuma Elish.
¿no? Ellos traducen otros relatos de la creación babilónica, pero fundamentalmente estamos hablando de ese. Y yo en esta edición particular que estoy utilizando, aunque les decía al comienzo que tengo otras, esta la recomiendo por lo didáctica y es bastante sencilla de entender, incluso para quien no tenga mayor o no haya tenido mayor contacto con el tema. Muy, muy interesante. Enuma Elish, que significa, son las primeras palabras, cuando en lo alto. Ya lo vamos a ver cómo comienza el poema. Um, Sigo adelante acá con, dice acá en la página 43. Es interesante resaltar el paralelo existente entre la mayoría de los relatos de creación babilónicos y el primer relato de la creación que encontramos en la Biblia. Estamos hablando del Génesis 1, capítulo 1, ¿no? Versículos 1 y 2 al 4. Dice, en este primer relato bíblico de la creación encontramos que al principio Dios separa la luz de las tinieblas, después Dios separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, después aparece la tierra y separa la mar. Seguidamente Dios empieza a crear las plantas, los árboles y todas las especies vegetales. El cuarto día crea las luminarias y los astros del cielo que separan el día y la noche y los días y los años. El quinto día, Dios crea los primeros seres vivos, las aves y todas las clases de seres alados y los peces, y al sexto día, Dios lo dedica a la creación de los animales terrestres, los animales salvajes, los animales domésticos y todas las criaturas que pueblan la tierra seca y finalmente el hombre y la mujer. Muy interesante, porque ahí tiene usted exactamente eso. Aunque se trata, y vienen a ellos entonces a aclarar, en la misma página 43, aunque se trata de un relato peculiar de la Biblia, es sin duda alguna una narración que emana de los relatos babilónicos de la creación del mundo, formando parte de la tradición sacerdotal de la redacción de la Biblia hebrea. Este momento se puede datar en la época llamada postexílica, es decir, después del exilio en Babilonia de una parte de la población de Judá, en el 586 al 585 más o menos, por parte del rey Nabucodonosor II de Babilonia, 604 al 562. Con el edicto del rey persa Ciro, hacia el 539, estos deportados pudieron volver a Judá. Y bueno, muchos de estos relatos deben atribuirse a la historia deuteronomista y al redactor sacerdotal. Ahí puede ver usted entonces, repetimos, las imbricaciones, que estas son unas que están diciendo ellos, pero hay muchísimas más, de una fermentación cultural que se viene produciendo en toda esa región. Hay también diversas influencias en libros que hemos estudiado acá. Por ejemplo, si usted busca el libro de Job, que es uno de esos libros incorporados dentro de la Biblia judía, pero que se supone que son mucho más antiguos, que tienen raíces incluso fuera de toda la condición de redacción sacerdotal de los judíos, sino que esto tiene mitos mucho más antiguos que son incorporados dentro de la Biblia judía, etc. Ahí pueden también verse influencias de todos los mitos babilónicos en esta creación. Repetimos, está la historia del diluvio también, que es algo que estaba en otros textos mucho más antiguos, la de Job. Hay factores del Cantar de Salomón también que se han vinculado. Todo esto hace ver que los textos, y no es único el caso de la Biblia judía, muchísimos otros, hay permeabilidad, igualmente como la propia Biblia judía, termina influenciando una cantidad de otros mitos y de otros textos de diversas maneras. Y luego además el cristianismo adopta esa Biblia judía a la cual llama el Antiguo Testamento en relación a un supuesto Nuevo Testamento que se produce a partir de las enseñanzas de Jesucristo, las cartas de Pablo y todo lo demás que viene después. Entonces, como usted puede ver, hay un trazado que no es o no tiene por qué ser excluyente, sino que va recreando las percepciones que tienen una cantidad de personas sobre el hecho de la divinidad y sobre la espiritualidad del ser humano. En ese sentido, hay mucha vinculación. Seguimos adelante, les leo un pedacito más para no cansarlos y leer un par de cosas de las tablillas. Dice en la página 47, una de las importantes observaciones que hacen acá los estudiosos de este libro que estoy presentando, el Enuma Elish, ¿no? Y fíjense, dicen acá lo siguiente. Hasta aquí, existe otro mitema central en el Enuma Elish que tiene conexiones con mitos más lejanos. Esta del mitema, yo creo, esa palabra me parece que es de Levi Strauss, el antropólogo, el estudioso francés Levi Strauss, cuando hablaba de esa especie de factores o variables independientes que se consiguen dentro de de todos los mitos creativos. Y entonces, en este caso, este mitema que ellos aluden es el siguiente: el combate de un dios campeón contra el mar, aquí personificado en una divinidad femenina, que es Tiamat, porque en este caso Marduk se enfrenta a Tiamat, la derrota, la mata, y con los pedazos de Tiamat es que hace una cantidad de cosas de la creación.
Todo ello, repetimos, son simbologías muy profundas. Usted, lo que es importante, si puede incluso acceder al texto, porque las tablillas, la traducción de las tablillas se consigue en internet, etcétera. Yo recomiendo en particular ediciones guiadas y anotadas como esta, pero el texto es de libre uso y se consigue en todas partes. Lo que debe entender, más allá de un relato que puede parecerle pintoresco o curioso, es la simbología de lo que estamos hablando. Aquí aparecen, que no aparecen en el caso de, por ejemplo, la Biblia, en el Génesis, no aparecen deidades femeninas. Dios es masculino fundamentalmente. En este caso sí hay deidades femeninas y masculinas y luchan entre ellos y unos controlan unos factores y unos controlan otros. Algunos son más poderosos y generan de una manera u otra algo. Pero es, en cierta forma, la disposición de los elementos como luchando contra ellos mismos, la tierra, el cielo, las aguas, el agua dulce, el agua salada, etcétera, ¿no? Sigo leyendo acá. Dice en la página 47 todavía, existía un mito vivo en la Siria de la primera mitad del segundo milenio que posiblemente ya tenía una plasmación en algún tipo de narración recitable durante los rituales. Desafortunadamente solo tenemos referencias indirectas y desconocemos el desarrollo detallado de la narración. Contrariamente, el mitema de la lucha entre el dios atmosférico y el mar, en este caso una divinidad masculina, está bien atestiguado en los textos mitológicos de Ugarit, fechados entre los siglos XIV y XIII a.C. Como ustedes pueden ver, ahí están los elementos. Y ellos ponen acá, porque seguramente saben que muchos de sus lectores tienen vinculaciones culturales con la Biblia judía y con la Biblia cristiana, es decir, con el Antiguo y Nuevo Testamento, así llamados, dice lo siguiente, en la página 48, en algunos textos del Antiguo Testamento se pueden encontrar también referencias al mitema de la lucha entre la divinidad atmosférica y el mar, de los relatos mitológicos de Mari y Ugarit. En este caso, se trata evidentemente de Yahvé contra el mar. En concreto, 8 pasajes del libro de los Salmos y de Job hacen alusión a este mito. Y fíjense ustedes, en los Salmos, dice acá, tú que afirmas los montes con tu fuerza de potencia ceñido y acallas el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Entonces ponen eso acá, y repetimos, ellos ponen en total 8, voy a leerles aunque sea un par más. Dice, tú domeñas el orgullo del mar cuando sus olas se encrespan, las reprimes. Tú machacaste a Rahab, lo mismo que a un cadáver, a tus enemigos dispersaste con tu potente brazo. Y aparece esa figura del Rahab, ¿no? Que es una figura que es una mítica, que se supone que es como una especie de Behemón, un leviatán, etc. Los ríos desatan, oh Yahvé, desatan los ríos su voz, los ríos desatan su bramido, más que la voz de aguas inmensas, más imponentes que las ondas del mar. Es imponente Yahvé en las alturas. Entonces puede ver usted, repetimos, esa corporización de un Dios que lucha contra un factor que supuestamente él mismo ha creado, pero que en realidad, si vemos las situaciones que nos presentan, tienen unas raíces mucho más profundas que decir simplemente Dios hizo esto o hizo aquello, ¿no? Hay divinidades asumidas así y se les ve como contrapuestas entre ellas. Dice incluso más, estoy acá en el número 6, Dios no contiene su cólera, bajo él quedan postrados los esbirros de Rahab. Y aquí volvemos entonces, ¿no?, con esto de los monstruos en el caos primordial que aparecen dispersos en el Antiguo Testamento, así llamado, ¿no? Es muy interesante esto. Bueno, pasemos ya directamente al texto de el Enuma Elish y el comienzo para que ustedes vean de dónde salió el título. Y dice así en la tablilla número 1. Fíjense ustedes, dice, cuando en lo alto los cielos no habían sido nombrados y abajo el nombre de la tierra no se había pronunciado, existía ya Apsu, el primordial, su procreador, y también la creadora, Tiamat, la paridora de todos ellos. Cuando mezclaron sus aguas, no estaban juntos los pastos, no se extendían los cañaverales. Cuando ninguno de los dioses había aparecido, no se había pronunciado ningún nombre ni se habían establecido los destinos. Así comienza pues la creación de los dioses que están planteando aquí. Lo cierto es que estos dos dioses procrean otra cantidad de dioses. Estos dioses jóvenes hacen mucho alboroto y entonces uno de estos lo quiere matar. Estos se enteran, matan a uno, después entonces tienen que luchar contra Tiamat, que es esa fuerza femenina procreadora muy poderosa, y es de allí de donde escogen a Marduk, que es el hijo de otro dios, para que venga y luche con ella. De manera que les estoy subsumiendo en muy pocas líneas una historia mucho más compleja que, repetimos, está preñada de simbología. Esto está lleno de símbolos que no son simplemente decir, bueno, esto pasó, vino fulano y mató al otro, etcétera, sino
cómo es y por qué que estos principios inmanentes de la naturaleza se contraponen, luchan y unos se sobreponen a otros, al menos por un tiempo. Estoy en la tablilla 5, fíjense ustedes. Y aquí lo anoto como las disposiciones hechas por Marduk luego de matar a Tiamat. A él lo escogieron para eso, ¿no? Y entonces dice la tablilla 5, estableció las posiciones de los grandes dioses, dispuso las constelaciones, las imágenes de las estrellas, fijó el año, determinó sus límites, designó 3 estrellas para cada uno de los 12 meses. Después de diseñar los días del año, estableció la posición de Neberu para definir sus lazos, para que nadie cometa un error y se pierda. Determinó la posición de Enlil y Ea respecto a él. Esos son otros dioses, no dándoles rango a cada uno. Abrió las puertas de par en par, reforzó la cerradura de derecha e izquierda en sus entrañas, estableció las alturas e hizo aparecer a Nanna, le confió la noche, la designó como ornamento de la noche para determinar los días. Mensualmente, sin excepción, la eleva con su corona. Entonces, bueno, ahí empieza toda una situación que viene recitada con la tablilla de todo lo que se hizo, de todo lo que se formó. Y para terminar, Marduk, estoy en la tablilla 6, Marduk crea a los hombres y dice lo siguiente, fíjense ustedes en la tablilla 6, siempre el hombre termina siendo una de las creaciones al final de todo, ¿no? Es muy interesante, también en el Génesis aparece como que al final la cosa ya, ¿no? Aunque el Génesis, les decía, tiene varios mitos creativos, uno que crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, otro que crea al hombre y después lo pone a dormir Dios y le saca una costilla, ¿no? Entonces, dice aquí en la tablilla 6, cuando Marduk escuchó el discurso de los dioses, tuvo el deseo de hacer prodigios. Abrió su boca y se dirigió a Ea, ofreciéndole el consejo que tenía en su corazón. Quiero concentrar la sangre y crear huesos. Concebiré al hombre primigenio, que su nombre sea hombre. Quiero crear el hombre primigenio, que se le impongan las obligaciones de los dioses y éstos puedan descansar. Es decir, fíjense, ya le asignan al hombre la tarea de los dioses, no sus derechos, sus obligaciones, ¿no? Entonces el hombre ya sale bastante fregado al comienzo, tener que, cargar una situación, y lo hacen para que los dioses, que eran un poco flojos o vagos, puedan seguir simplemente disfrutando de su eternidad, ¿no? Quiero cambiar el talante de los dioses de forma magistral, que sean honrados como uno solo, pero divididos en 2 grupos. Ea respondió, le dirigió unas palabras, le explicó el plan en relación al descanso de los dioses. Que me entreguen uno de sus hermanos, que sea ejecutado y la gente sea formada, que se reúnan los grandes dioses, que sea entregado el culpable y que ellos vivan para siempre. Bueno, y ahí viene todo un relato sumamente importante sobre otras deidades que van apareciendo y se van encargando de diversos factores. La tablilla número 7, para cerrar todo esto, son simplemente una cantidad de nombres que se le van dando a Marduk. Es una enorme cantidad, pero repetimos, más que nombres son denominaciones en cuanto o correlativas a su poder. Por ejemplo, les leo un pedacito, estoy aquí en la página 89, número 10. Azari, aquel que ofrece el cultivo y establece los límites de las parcelas. Azaralim es respetado en la casa del consejo, su consejo es excelente. Azarilumnuna, el noble, luz de los padres, sus progenitores, aquel que pone en orden las directrices de Anu, Enlil y Ea. Tutu es el artífice de su renovación, que purifica sus santuarios para que ellos puedan descansar. Tutu Siukina es la vida de su gente, el que estableció los cielos puros para los dioses, etcétera, etcétera. Ahí tiene usted, pues, una de las cosmogonías fundamentales de las culturas occidentales, el Enuma Elish, Cuando en lo alto, la edición y traducción de Luis Feliu Mateu y Adelina Milet Alba, es una de las que recomiendo. Tengo también la del profesor Lara Peinado, que no debe nunca dejarse por fuera, me parece muy importante, pero es un poco más complejo el estudio que ofrece, y en todos los idiomas. Realmente usted puede acceder incluso en internet a alguna copia. Ha sido el objetivo ponerle a usted en contacto con este libro por si acaso no lo tenía en el radar, para que le pueda echar un vistazo si es así le parece. Y si le parece también, esté atento de este canal, que vendremos con nuevas reseñas de otros textos, de otros libros que discutir, porque así podemos compartir esa cultura que nos une, que es la cultura mundial, la cultura de todos los seres humanos. Le agradecemos muchísimo su audiencia, estar pendiente allí de la campanita. Si le place, esté atento, que vendremos con más videos y más libros. Y siempre desde acá, el deseo es que tengan todos ustedes una muy feliz semana.